Yo soy Eugenia María Lavados y vamos a presentar otro caso que es un exceso de grasa localizada u obesidad también ponderal. Tenemos a la paciente ya conectada al esquío, hemos hecho la lectura, luego procederemos al desbloqueo. Me interesa sobre todo saber el origen de esta hidrolipopexia. El esquío nos ha señalado una serie de conductas anormales en el organismo y lo primero a recalcar es un bloqueo en la columna vertebral. La columna vertebral de esta paciente no está en perfectas condiciones, es decir, hay discos intervertebrales que están colapsando el funcionamiento de los órganos internos. Tenemos también una afectación en la zona glandular equivalente al tiroides y paratiroides, es decir, hay una propensión a mala fijación de calcio en los huesos y una disfunción en el funcionamiento eléctrico de la zona del tiroides. Hay alteraciones del ritmo cardíaco, por supuesto, porque la masa grasa es muy grande. Esto hace que el diafragma presione el músculo cardíaco y lo haga funcionar con mucha dificultad. Tenemos un bloqueo digestivo provocado por una serie de alteraciones nutricionales internas. La más importante es el defecto de ácidos grasos, es decir, el ácido graso recubre toda la membrana celular y provoca la fuerza eléctrica para que un organismo pueda funcionar en buenas condiciones. En este caso, la alteración que se produce es en bloqueos enzimáticos múltiples y bloqueos digestivos. Hay una serie de componentes reactivos relacionados con intolerancias alimenticias. Otra cosa importante que esta paciente tiene reflejado en la lectura del esquío una especie de adicción a la comida basura. Hay un desplazamiento celular también, es decir, un edema generalizado, porque la comida basura, tal como la impregnación medicamentosa, provoca colapsos a nivel neuronal. Por tanto, el intestino y todos los órganos que están relacionados con la digestión son incapaces de producir un buen funcionamiento, para lo cual la indicación de este protocolo que desarrollaremos hoy va a ser, primero, cumplir con un desbloqueo a partir de la resonancia, el cual vamos a empezar ahora mismo. Luego, rellenaremos el perfil bionutricional de la paciente, es decir, sus costumbres alimenticias, cómo se mueve en el día a día, qué es lo que la estresa, a qué hora despierta, cómo se duerme, a qué hora se levanta, en fin, las actividades que tiene al día a día. Y también las costumbres, como digo, alimenticias. Son diferentes los términos alimentación, nutrición y dietología. Hay conceptos semánticos, hay mucha gente que confunde un estado nutricional con un estado alimenticio. Son diferentes. La dietología es otra cosa completamente diferente. Es un apoyo del terapeuta para poder paliar una situación de exceso o de déficit, pero es momentáneo. La nutrición es lo que un organismo, el órgano, necesita para poder desempeñar sus funciones internamente. Y la alimentación es el combustible que el individuo necesita para ejercer al día a día. ¿Entendido? Eso es muy común escucharlo en la consulta y por eso lo aclaro. Tenemos entonces una serie de factores que hay que corregir en esta hiperplasia o edema generalizado. Cumpliremos
con el tratamiento de desbloqueo, para lo cual vamos a utilizar una terapia recomendada en el esquío, que es la escalar. Nos recomienda la bioresonancia que desbloqueemos los meridianos, como digo, porque hay meridianos acupunturales que no están respondiendo con la fuerza que necesita, por supuesto, porque hay una sobrecarga hepatobiliar y hay una serie de componentes alérgenos, es decir, hay intolerancias a varias cosas, las cuales serán determinadas por el esquío, por la bioresonancia y por la corrección de la alimentación. Terminado esto, pasaremos con nuestra paciente a la segunda fase de tratamiento, que es en la cabina. En la cabina vamos a utilizar, en este caso, un tratamiento muy sencillo, que es en base a una cavitación local, vacuoterapia manual y drenaje hecho por aire, presoterapia. Para terminar esta sesión, en la cual veremos un resultado inmediato, al final de su circuito, digamos, cuántico, la pondremos a un aparato que es muy útil en aquellas personas que tienen dificultad de excreción metabólica. En este caso utilizaremos el detox iónico complementado con un equipo de aerosoles, en los cuales pondremos como ayuda un tratamiento homeopático para estimular la expulsión o el movimiento linfático. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con el desbloqueo de meridianos. La bioresonancia es muy específica, es una metodología que está diseñada para el uso de todos los terapeutas de la salud y no ofrece absolutamente ni una sola contraindicación. Podemos accionar perfectamente en el paciente estimulando eléctricamente, sin que el paciente note nada más que una relajación profunda o escalofríos. Tenemos varios meridianos en estado de sobreexcitación, es decir, están trabajando forzadamente. Y esto se debe porque el paciente está consumiendo alimentos que no son los adecuados. Tenemos un bloqueo en el meridiano del pulmón, que significa que puede haber un patógeno instaurado, algún hongo que está instaurado quizás hace muchos años, ha sido provocado o ha sido anidado por una bronquitis, por una neumonía, incluso en aquellos pacientes que han sufrido cirugías con los tubos endotraqueales. Antiguamente se contaminaba muchísimo en la zona pleural. Bien, tenemos el hígado congestionado, vesícula biliar, tenemos una pequeña fibrosis que se refiere a fibras, engarrotamientos o formación de nodos linfáticos en la zona muscular y afectación de todo el tejido graso. Una vez hecha este desbloqueo, pasamos a otro desbloqueo utilizando una onda que para mí es muy efectiva y es la onda escalar. Acciona todos los campos glandulares de forma casi imperceptible y el efecto que va a producir en la paciente es, al final de la sesión, muchas ganas de orinar. No obstante, cuando hayamos hecho este término, esta apertura de todos los centros glandulares, procederemos a ir al centro mayor de combustión, el que rige toda la armonía del cuerpo, que es la zona hipotalámica. Ahora tenemos una pantalla muy interesante enfrente, la cual vamos a enviar un impulso imperceptible, como digo, al paciente, que nos va a señalar un debilitamiento por defecto en la zona de los neurotransmisores, es decir, cerebro, defecto importante de ácido glutámico. Ácido glutamínico.
Es decir, las personas que tienen este defecto tienden a necesitar dulce. Cromio para regulación del azúcar y regulación de la zona muscular, es decir, hay en este momento tensión muscular que está provocando un desgaste aún mayor de nutrientes que lo normal, es decir, hay carencias nutricionales que se reflejan sintomáticamente en forma de fibrosis, dolores de espalda, dolores musculares, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a aplicar una cremita reductora. Aclararemos que toda la cosmética es biológica. Bueno, ya estamos terminando nuestro circuito cuántico con esta paciente. Hemos logrado la reducción de volumen, ahora controlaremos del peso y se cierra el ciclo con un linfodrenante inhalado a través de los aerosoles. Ojo con los terapeutas porque con esto podéis hacer maravillas. Y luego estamos detoxicando y metiendo aniones bien para que el organismo respire y pueda expulsar toxinas desde el cuerpo, porque el organismo, la dificultad enorme que tiene es de la descarga. Como inhalamos, comemos y estamos constantemente siendo agredidos físicamente y orgánicamente, este es un método extraordinario para ayudar a subsistir en los medios hostiles como las grandes metrópolis, y Madrid es una de las más congestionadas. Un saludo enorme desde Abicu, Grupo Cuántica Integrativa Eugenia María Lavados Ugarte. Un saludo.